Hoy vamos a continuar en Romanos 8, versículo 1 al 13. Y vamos a estar viendo cosas muy interesantes, cosas muy importantes. Déjenme hacer un reconto de cómo venimos para que usted se ponga en línea. ¿Recuerdan cuando vimos Romanos capítulo 1, 2 y 3? Vimos el panorama oscuro de toda la humanidad, donde todo fue sentenciado por el apóstol bajo pecado. Todos están bajo pecados, todos destituidos de la gloria de Dios. No hay esperanza, no hay quien busque a Dios, no hay justo, no hay nada. Y esos 3 capítulos fueron muy duros. Después vino el capítulo 4, donde pudimos ver cómo fue justificado Abraham, y con el patriarca Abraham pudimos entender cómo Dios justificaba a alguien en el mismo capítulo 4, que fuimos justificados por la fe en Jesucristo. Ya apareció la esperanza entre medio de tanta oscuridad de los 3 capítulos iniciales. Capítulo 5 pudimos ver ya la justificación. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda que esa justificación nos trajo paz. Esa justificación nos trajo amistad con Dios. Esa justificación permitió que aún los problemas los veamos de otra manera, que nos gloriemos en los problemas, que nos gloriemos con el Señor, que nos gloriemos con Dios. Todo cambió porque habíamos sido justificados por Cristo. Cuando llegamos al capítulo 6, pudimos ver que estábamos muertos del pecado, que Cristo en la cruz había hecho una obra gloriosa de liberarnos del pecado. Y capítulo 6, versículo 17 dice: habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fuimos entregados a una forma de doctrina a la cual fuimos entregados. O sea, no es que nosotros, después que entramos en Cristo, nosotros cambiamos o modificamos las cosas. No. Nosotros hemos venido a una forma de doctrina y nosotros, los creyentes, nos amoldamos a esa forma de doctrina, a la forma de Jesucristo. No es Cristo amoldándose al creyente, el creyente amoldándose, entrando en el molde de Cristo. También el 6:19 dice así: ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es muy bueno entender. Me olvidé de apagar el celular. ¿Me esperan un segundito? Apago el celular. Muy bien. Apagado. Así vamos a estar más tranquilos. Les decía que así ahora, santificados, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. También Romanos 6 nos decía: más ahora habéis sido libertados del pecado y habéis hecho siervos de Dios. Mire qué importante, fuimos liberados del pecado y somos siervos de Dios, dice el 6:22, y ahora tenéis por vuestro fruto, la santificación. Y como final, la vida eterna. O sea, justificados, tenemos como fruto la santificación y al final la vida eterna. Se podría resumir la vida del creyente de esa manera. Capítulo 7, vimos la analogía del matrimonio. Y terminaba el versículo 6 del 7 diciendo: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hermanos míos, ya estamos en un régimen nuevo. Estamos en un reino diferente. Estamos con un Señor diferente. Ahora le pertenecemos a Jesucristo. Somos de Cristo. Estamos en otro reino, estamos en otra situación, ya estamos justificados, con paz con Dios, nos enteramos que el pecado ya no reina en nuestras vidas, que somos siervos de la justicia, que somos siervos de Jesucristo. Y también estuvimos viendo de parte del pastor
7:21, así que queriendo yo hacer el bien, decía Pablo, contando su experiencia con este pecado que mora en él, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El apóstol Pablo en su interior se deleitaba en la palabra de Dios, se deleitaba en Dios, amaba a Dios, pero encontraba una ley en sus miembros, en su cuerpo, que era el mal, que era el pecado. Y a tal punto veía que el pecado lo llevaba a hacer lo que no quería hacer, que termina gritando en el versículo 25, en el versículo 24 dice, miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? El apóstol Pablo está entendiendo que en su interior ama a Dios, le gusta la santidad de Dios, le gusta el carácter de Dios, le gusta la paz con Dios, le gusta la comunión con Dios, le encanta que esté siempre abierta la entrada a Dios, pero encuentra esta ley que lo lleva a pecar y a romper la relación con Dios y a sumergirlo en oscuridad. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me va a sacar de esta miseria? Y rápidamente el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El hermano pastor dejó la introducción para lo que me toca a mí, diciendo que, el apóstol Pablo había visto su liberación final, pero en el capítulo 8 va a hablar ¿y ahora qué? En el mientras tanto. Mientras esperamos esa glorificación, mientras esperamos que la obra esté terminada, mientras esperamos ese final glorioso, mientras tanto, ¿qué? Bueno, para eso está el capítulo 8. Hermanos míos, muy importante que usted entienda que Romano es capítulo 1, 2 y 3, es una sucesión de hechos que yo debo llegar mínimamente hasta el 8. 9, 10 y 11 tiene que ver con el tema de la elección y después tenemos 12, 13, 14 y 15, lo práctico del Evangelio, y después tenemos las salutaciones finales, capítulo 16. Hermanos míos, dicho esto, quisiera que oremos para que la palabra de Dios nos nutra, para que la palabra de Dios nos siga edificando, nos siga hablando y seamos humildes y sensibles para escuchar esta palabra poderosa. Amén. Oramos. Padre, te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por permitirme, Señor, poder estar delante de mis hermanos compartiendo tu palabra. Señor, sea tu palabra la que limpie nuestra mente, nuestro corazón. Sea tu palabra la que nos incline a tu presencia y sea tu palabra, Dios, a través del Espíritu Santo, que nos libre. Líbranos, Señor, de todo pensamiento malo, líbranos, Señor, de toda cautividad y que hoy, a través de tus palabras, podamos ser libres de la esclavitud del pecado, podamos ser libres de los pecados que tenemos, que cometemos, Señor, y que podamos encontrar en tu palabra la respuesta a nuestras quejas, a nuestros dolores, a nuestra falta de santidad. Sea tu palabra la que nos ayude. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo les quiero leer San Juan 13, del 8 al 11. Lo que vamos a ver hoy es la santificación. Y vamos a ver de qué se trata y vamos a ver cómo el Señor la establece, cuáles sus funciones y vamos a ver algunos detalles que son muy importantes. San Juan 13, del 8 al 11 dice, Pedro le dijo cuando el Señor estaba lavando los pies a sus discípulos, lo pongo en contexto. Cuando le tocó a Pedro ser lavado, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo,
el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo que no estaban todos limpios. Hermanos, quiero resaltar con lo que he leído que el Señor, ya hemos pasado Romanos 5, nos ha justificado por medio de la fe en su Hijo Jesús. Por los méritos de Cristo nos ha justificado. Pero empezó desde ese día que hemos nacido de nuevo, empezó en todo creyente que nació de nuevo un proceso de santificación. Comenzó un proceso que aquel que comenzó lo va a terminar, no se puede frenar, un proceso de santificación. Lo mismo que los discípulos, les llegó la hora de ser limpiados, de la limpieza que Cristo solamente sabe lo que hay que limpiar. A mí este relato me muestra que el apóstol, después de negarse a la limpieza, después accedió y quería que le lavara la cabeza, las manos, todo. Y el Señor dijo, no, solo los pies. Es bueno que usted entienda que Cristo sabe perfectamente qué debe limpiarse. Ya fuimos limpios cuando nos justificó. Y lo que queda por limpiar, dice el Señor Jesucristo, solamente son los pies. Porque ya estáis limpios. Porque los que están limpios no necesitan lavarse solamente los pies. Pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Lo dice Cristo. Bien, eso sucedió cuando Romanos 5 nos dijo que fuimos justificados por la fe con Dios. Y ahora en Romanos 8, ya viene del 6, el 7, y el 8 lo va a profundizar de nuestra santificación, mis hermanos. Quiero hablarles de la santificación. Veamos cómo venía sucediendo este proceso de santificación. Esto sucedió en la regeneración, en nuestro nuevo nacimiento. El pecador fue vivificado. De estar muerto en delitos y pecados, volvió a nacer. Se le concedió arrepentimiento y fe. Todo esto pasó en la conversión. Se fue unido a Jesucristo. Se le declaró justo en base a la justicia que se le imputó al pecador. Esa justicia es de Jesús. La vida perfecta de Cristo imputada al pecador. Fue adoptado a la familia de Dios. Eso sucedió todo cuando te convertiste. Ahora, la bendición de la santificación es un beneficio que comenzó ¿cuándo? ¿Ahora? No, el mismo día que creímos. Y se aplicará. ¿Y cuándo caduca? ¿Dentro de un año, 2 años? No. Todo lo que vivas, todo lo que te dé la vida y todos los años que Dios te regale, vas a tener que trabajar en la santificación. Y a lo largo de la totalidad de tu vida vas a tener que estar continuamente dejándote limpiar por Jesucristo. En la santificación, Dios obra de forma especial por medio de su Espíritu Santo, apartándote para sí mismo. ¿Qué quiero decir? El Señor va a ir trabajando contigo. Ahora, déjeme hacer una salvedad. Como bien dijo Esteban en la introducción, Dios solamente reconoce a las personas como creyentes y no creyentes. No hay nada en el medio. Esteban fue muy claro. Y está en la Biblia, y ahora lo vamos a ver. Ahora, sería loco pedirle a un no creyente que trate de aplicar la santificación en su vida porque no puede, porque no quiere, porque está caído, porque es como lo mismo que pedirle a un muerto que actúe.
No se puede. A un no creyente hay que predicarle el Evangelio, hay que mostrarle y guiarlo al arrepentimiento y fe por medio del Espíritu Santo para que tenga vida. Eso es lo que hay que predicarle a un no creyente. Porque otra cosa no se le puede dar. Primero tiene que nacer de nuevo y después va a entrar en un proceso de santificación, nunca antes. Entonces, pedirle a alguien que no es creyente que entre en un proceso de santificación es obligarlo o hacer que se agregue un pecado más a su vida, que empiece a simular, a ser un hipócrita y a querer hacer una vida que no puede. Como el ejemplo que siempre usa Esteban, que el lobo que come carne siempre comerá carne. Y si no es cambiada su naturaleza a oveja para que coma pastos, no lo va a hacer nunca. Y si el lobo es adoctrinado para que se comporte como oveja, solamente se va a poder disfrazar, pero nunca va a ser verdadero. Nunca va a poder ser verdadero. Entonces, dicho esto, vamos a los que son creyentes. La santificación es exclusivamente para sus hijos, para los que han nacido de nuevo, los que están justificados en Dios, los que tienen acceso abierto a Dios. Solo ellos, los que están con Cristo, los que son de Cristo, solo ellos pueden obedecer el proceso de santificación. Miren, hermanos, 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Los transforma de manera progresiva a imagen de Jesucristo. Segunda de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, ¿y cómo es que Dios nos va a ir transformando a imagen de Jesucristo? ¿Cómo lo va a hacer? Bien, ¿cómo va a ser Dios para llevarnos a ser santos? ¿Cómo va a ser Dios para transformarnos de gloria en gloria hasta la misma imagen de nuestro Señor? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer sometiendo el poder que tenía el pecado a la vida del creyente y capacitarlos para que lleve frutos de obediencias a Jesucristo. Mira, hermanos, el pecado que mora en Pablo, como lo hemos leído, como mora en ti, como mora en mí, Dios va a utilizar al cuerpo caído, ¿para qué? Para sujetarlo, para que el creyente aprenda, para que el creyente sea humillado en lo que se tiene que humillar, para que el creyente sea tratado por Dios. ¿Para qué? Para que lleve frutos de obediencia. Dios va a trabajar con cada uno de nosotros para sacar frutos de obediencia. ¿Saben qué? No debemos confundir justificación con santificación. Pueden sonar parecidas, pero son diferentes. Mirémoslas rápidamente. La santificación está íntimamente relacionada con la justificación. Ambas son inseparables. Si alguien fue justificado, entró en un proceso de santificación. Si alguien está siendo santificado, es porque fue justificado. No se pueden separar. Y todo creyente que está unido a Jesucristo tiene la bendición, tiene el beneficio de esto, de ser justificado y de entrar en un proceso de limpieza. Así como el Señor limpió a sus discípulos, todo discípulo de Cristo es limpiado por Él. Algo muy importante es no confundir la justificación con la santificación. La justificación es una declaración de justicia y se hizo una sola vez, cuando nacimos de nuevo.
Dios nos declaró justo una sola vez. Esto fue ante Dios, fuimos declarados justos una sola vez. Por otra parte, la santificación es una transformación gradual, constante de nuestra naturaleza. En la santificación el Espíritu Santo obra progresivamente. Una justicia práctica, una justicia visible, pero que sale del corazón. No es externa, es interna que sale del corazón. Recuerden que Cristo dijo, ¿de dónde salen las guerras, los pleitos, los homicidios, la borrachera, los adulterios? ¿De dónde? Del corazón. Así como un corazón malo reproduce exteriormente todas las cosas malas que hay en ese corazón, de la misma manera, un corazón regenerado debe producir obras acorde al corazón. No podemos contradecir la ley suprema de que un árbol bueno no puede dar frutos malos, como ningún árbol malo puede dar frutos buenos. Esto es así. Bien, la justificación es la imputación de justicia de Cristo hacia el creyente, y la santificación tiene que ver con la impartición de esa justicia que consiguió Cristo en la cruz para cada uno de nosotros. La santificación es la aplicación en nuestra vida diaria. Aunque la santificación se entiende como un proceso en el que el creyente es conformado a la imagen de Cristo, hay algunas cosas que usted tiene que entender. Ya vamos a ir a Romanos 8, pero no puedo pasar de alto esto para que se entienda cuando vayamos al texto. Miren, vamos a ver 3 tipos de santificación para que usted comprenda cuando lee la Biblia, porque la Biblia a veces se refiere a los creyentes como que ya están santificados. Ya están santificados. Y usted puede decir, pero acá la Biblia me trata como santificado, pero yo miro mi vida y digo, no estoy ahí. Bien, veamos eso. Santificación definitiva es el término para santificación. Este proceso tiene un comienzo definitivo. ¿Qué estoy queriendo decir? Que si alguien fue justificado ante Dios, su santificación se da. Por eso estoy diciendo que es una santificación definitiva. Si alguien nació de nuevo, su santificación se da. Por eso es una santificación definitiva. Por eso puede decir Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Vio? Dios al que justificó lo va a perfeccionar. Como leyó la hermana Antonia que nos ofreció Pedro. Es así, lo que Dios comienza, lo termina. Si alguien fue justificado mediante la fe en Jesucristo, entró en un proceso de santificación y no lo va a poder parar, el Señor lo va a hacer. Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Vio? Es un término definitivo. Dios ya a todo el que llama lo ve santificado. Este es un Dios todopoderoso que te ha llamado y lo ve terminado a la obra. Pero nosotros sabemos que estamos en una santificación progresiva. Cada día crecemos un poquito más. Cada día nos limpiamos un poco más. Cada día nos entregamos un poco más. Cada día Dios limpia más nuestro corazón. Cada vez estamos más conscientes de estas cosas. Entonces veamos ahora la santificación progresiva. Ya vimos la definitiva. Dios al que llama lo va a completar.
El que comenzó la buena obra la va a terminar. Ningún creyente se va a quedar a mitad de camino. Esto es hermoso, esto es feliz, esto es alegría para tu corazón, creyente. Si Dios comenzó la buena obra, la va a terminar y no puede quedar en unas palabras bonitas. Es verdad. Veamos la santificación progresiva. Aunque el creyente disfrute de una victoria decisiva, o sea, el creyente sabe que termina en gloria, pero en el mientras tanto va progresando. Como hemos dicho siempre, un verdadero creyente peca, sí. Un verdadero creyente tiene pecados groseros, sí. ¿Un creyente se cae para nunca más levantarse? No. Eso no puede suceder. ¿Por qué no puede suceder? Porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. No está diciendo que son 7 caídas, está diciendo que siempre se levanta. ¿Por qué? ¿Porque tiene fuerza el justo? No, porque su Dios lo levanta siempre. Es Dios. En Dios radica la seguridad de que se vuelva a levantar el justo. Bien, miren, aunque el creyente disfrute de su victoria decisiva sobre el dominio del pecado, que es el resultado de su unión con Jesús, su corazón y su vida no están totalmente purificados y santificado. Y esto va a ser progresivo. Miren lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Nos estamos transformando todo el tiempo y no nos conformamos a este mundo. No nos conformamos. El mundo nos quiere amoldar y nosotros, los verdaderos creyentes, siempre se sueltan y vuelven en arrepentimiento y fe y vuelven a Dios y siempre vuelven a Dios y están volviendo a Dios. Siempre vuelven. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad. Hebreos 12:14 nos dice que a la santidad debemos seguirla, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, los creyentes en Cristo no son transformados a la imagen de Cristo en un instante. Te hago una pregunta, ¿cuando creíste ya te parecías a Cristo totalmente? No. Fuiste justificado, tus pecados fueron perdonados, fuiste lavado. Cristo venció, pero empezó un proceso de santificación. Empezaste a conocer la verdad y fuiste conociendo más la verdad y empezaste un proceso de adoración y empezaste un proceso de limpieza y empezaste a cambiar tus pensamientos por lo que Dios dice y empezaste a hacer todo una obra que Dios comenzó en nosotros. Bien, experimentamos una transformación progresiva a su imagen. Por lo tanto, es el Espíritu Santo quien hará que aumente en santificación a lo largo de toda tu vida. Va a ser el Espíritu Santo. Va a ser el Espíritu Santo, hermanos. Yo sé que a veces podemos creer que esto es algo que lo hago yo. Ahora vamos a ver esos puntos porque son muy importantes entender quién es el que debe santificarse, yo o Dios. Necesitamos entender esto. Y veamos por último, ya hemos visto la santificación definitiva, que dijimos que es que Dios al que justifica lo da por hecho que va a terminar separado para Él. Eso no está en discusión. Pero la realidad nuestra es que tenemos una santificación progresiva. Y ahora vamos a ver, que es la que conocemos, y vamos a ver la santificación
perfeccionada. Así como empezó, que fuimos justificados y que hemos nacido de nuevo y empezamos un proceso, ese proceso un día va a terminar cuando Dios complete su obra. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Vio? Llegará el día cuando nuestro proceso de santificación caduque, ya sea porque muramos o porque Él venga. Se completará. Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos míos, Levítico 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas. Está hablando de los alimentos. Bien, hermanos míos, Dios comenzó una santificación el día que nos convertimos. Tenemos una santificación progresiva mientras vivimos el camino cristiano y tenemos garantizada una santificación perfecta cuando Cristo venga o sea que nosotros muramos. Ahora, la pregunta es: ¿quién hace la obra? ¿Quién trabaja? Te hago una pregunta. Para ser salvo, para ser justificado, ya lo hemos visto. ¿Hiciste algo? No. Para ser salvo no hiciste nada, pero Dios. Estando muertos en delitos y pecados, pero Dios os dio vida, estando muertos. De la misma manera que no hiciste nada para ser salvo, no puedes hacer nada para santificarte. No. Presta mucha atención, porque necesito en el mensaje ir progresivo para que lo entiendas. Si lo digo todo junto, no se va a entender. Necesito ir progresivo. Ahora estoy diciendo no tienes que hacer nada. Bien. Volvamos al carácter de la santificación progresiva. Veamos quién la aplica, quién la hace. Doy un ejemplo, no sé si es válido, pero se me ocurrió. Si vas a un médico, te tomas el colectivo, te bañas. Mayormente cuando vamos a un médico nos bañamos, ¿está bien? Porque nos puede hacer sacar, cambiamos las medias, por si las dudas. Bien. Te cambias las medias, te bañas, todo bárbaro, te vistes, te perfumas, y vas al doctor, tomas el colectivo, sacas el turno, esperas sentado y te atiende. Descubre el doctor lo que tenés, te hace placas, te analiza y después te genera todo una atención. Te dice: necesito evaluar esto, toma esto, saca sangre, saca orinas, todo lo que necesita hacer el doctor para descubrir cuál es tu patología o lo que tenés. Te hago una pregunta. ¿Qué hiciste vos? Bueno, yo me bañé, yo me vestí, tomé el colectivo, fui, hice la cola. Y eso ¿te da méritos para llevarte la gloria del doctor, que es el que realmente sabe lo que está haciendo? Bueno, esto es lo que vamos a tratar de entender. Si nuestra participación en la santificación llega al punto que nos llevemos la gloria, o si todo lo hace Dios. Esto es lo que quiero que entendamos, porque la santificación también le corresponde a Dios. Así como Cristo se puso a alabar a sus discípulos, y ningún discípulo se puso a alabarlo a ellos, y mucho menos lo lavó a Cristo, sino que Cristo, el Maestro, es el que lavó los pies a sus discípulos. Bien, el gran problema de buscar la santificación de un modo adecuado y exitoso procede de malinterpretar su naturaleza. Los seguidores de Cristo deben entender bien el carácter de esta santidad que se le ordena buscar. Tenemos que ir en busca de esta santidad, pero ahora, ¿quién hace la obra? ¿La tengo que hacer yo o la tiene que hacer Dios? Filipenses 2:12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios
es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce el querer y el hacer? Dios. Pero a mí me pide que me ocupe. Volvamos al ejemplo del doctor. Usted se baña, se pone la mejor ropa, se toma el colectivo, espera, es atendido, pero usted no se lleva la gloria de la limpieza. Si usted no tenía ni idea cómo ser santificado, cómo ser limpiado, cómo ser sanado con su problema físico o médico o lo que tenga, ¿quién fue? Fue el doctor. El doctor con su conocimiento, con su sabiduría, con sus estudios, lo guió y lo limpió y lo ayudó y lo medicó. Es el doctor. Ahora, ¿usted quiere tener mérito por haberse bañado y haber hecho la cola? ¿Puede entender? Es Dios quien lo va a lavar. Usted solamente tiene que ir. Pero no tiene mérito. Usted no está participando en su limpieza, solamente está yendo. No sé si estoy siendo claro. Voy a ser más claro más adelante. Segunda de Corintios 3:18, la Nueva Traducción Viviente dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Cristo. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Jesús. Hermanos, es el Espíritu Santo quien hace el proceso de santificación. La naturaleza de tu santificación es sobrenatural, no la puede hacer un hombre. Nadie puede limpiar sus pecados. ¿Puedes limpiar un pecado vos por tu propio medio? No se puede. Debemos acudir a Dios con los medios que nos ha dado para que Él nos limpie. Pero ningún creyente puede limpiar un solo pecado. No puedes. Es sobrenatural y por ende le pertenece a Dios. Efesios 4:23 dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Efesios 4:23. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Es el Espíritu Santo quien produce en ti y en mí el querer como el hacer. No puedes hacerlo humanamente. Como no pudiste salvarte a ti mismo, no puedes santificarte a ti mismo. ¿Quién es el autor de la santificación? Dios. Es su obra. Tesalonicense, primera, 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo. Bien, ¿cuáles son los medios de la santificación? Vamos a ver. El Señor nos ha dejado un montón de medios para que veamos, para santificarnos. Voy a ser rápido para que ya entremos en el texto. Tenemos leer y meditar su palabra. Leer y meditar su palabra. Son los medios de santificación que Dios nos ha dejado a todo hijo de Dios. Salmo 1, 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El que hace esto será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Leer y meditar. Debe orar. Estos son medios dados por el Espíritu, ¿para qué? Para limpiarnos. Orar. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos tener comunión entre hermanos en una iglesia local, porque los creyentes se limpian con otros creyentes. A muchos no les gusta este tema. Muchos quieren ser cristianos de hogar. No quieren tener relación. Yo a Dios lo adoro, pero a los hermanos nada. Bueno, no se puede.
Dios ha establecido los medios de gracia para que nos limpiemos unos a otros, y es con los hermanos. Con los hermanos. El Salmo 119, 71 dice: me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Salmo 119, 71. Debemos guardar sus ordenanzas para ser santificados. Juan 15, 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y todo esto que hemos dicho, leer y meditar la palabra, orar, tener comunión en una iglesia local, tener relación con los hermanos, todo esto, 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Yo no voy a leer las Escrituras, a mirarme a mí mismo, voy a ver el rostro del Señor, la gloria del Señor en la Biblia, para ser transformado. Cuando voy a orar no voy a llevar un montón de peticiones solamente, voy a ver la gloria de Dios para ser transformado. No voy a una iglesia solamente a divertirme o que hay gente que me cae bien, voy a ver la gloria de Dios para ser transformado. No guardo sus mandamientos para ser el mejor hijo. Guardo sus mandamientos para ver la gloria de Dios y para ser transformado. Hermanos míos, todo esto está hecho por el Espíritu Santo. Ahora vayamos a nuestro texto. Era necesario hacer lo que hice para que comprendamos nuestro texto. 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de su Hijo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hemos leído 8.1 al 8. Déjeme ver algunas cositas. Este fragmento que he leído está plagado de los que no andan conforme a la carne. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por cuanto era débil por la carne. Hermanos míos, déjenme aclarar algunas cosas. Dice este texto: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y pareciera que el apóstol no quiere dejar dudas, lo aclara. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira, hermanos, yo sé que no sé por qué, yo pienso que es por cobardía y pienso que es porque nos hemos vuelto humanistas y porque creo que no decimos la verdad cuando vemos a alguien que dice ser creyente y se comporta como un demonio. Y como no lo podemos catalogar como cristiano, lo ponemos en un submenú, a lo cual le decimos cristiano carnal. Y de esta manera hemos solucionado
la persona que concurre a los templos se comporta como demonio, no se parece a Cristo, pero viene a la iglesia. Entonces, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ubicamos? Bueno, como no nos hemos animado a decirle la verdad, que no es creyente si se comporta como un demonio, hemos preferido decirle un hermano carnal. Bueno, eso no existe en la Biblia. Eso es producto de nuestra imaginación, producto de nuestra cobardía, producto de no decirle la verdad a la gente. Es mejor que se entere que es un frío antes que se vuelva tibio y sea vomitado, viviendo toda una vida de hipocresía. Porque el verdadero creyente ha entrado en un proceso de santificación. Entonces, el apóstol dice bien claro, esto es, no tienen ninguna condenación los que están en Cristo, los que andan conforme al Espíritu. Los que andan conforme a la carne no son ningún hermano carnal, son mundanos. Y ya expliqué que el cristiano peca, y pecados groseros, pero siempre se levanta. Siempre vuelve a su Dios, siempre vuelve al temor, siempre vuelve al proceso de santificación, de arrepentimiento, de fe. Siempre vuelve. Pero dice nuestro texto que hemos leído, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne de su Hijo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, necesito entender que el apóstol nos está diferenciando bien que los que andan conforme a la carne no son creyentes. Los que se amoldan a este mundo no son creyentes. Porque Dios, el cual los llamó para salvación, los incluyó en un proceso de santificación que es inevitable. No puede ser que algunos están en el proceso de santificación y otros no. No puede ser, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu, es la misma palabra. Para todos. Dios no hace acepción de personas. Lo que estamos viendo es que verdaderos contra falsos. Y no lo decimos esto para que el verdadero esté molestando al hermano, al que es falso. Estamos diciendo para que les prediquemos el Evangelio, para que se arrepientan, que no agreguen hipocresía a todos los pecados que ya tienen, que emulen o simulen una vida que no es verdadera y después el Señor les diga que no los conoce, que no sabe quiénes son, que nunca le han obedecido, que nunca fueron santificados, que jamás mortificaron sus pecados, que jamás. Hermanos, con amor, pero debemos confrontar y debemos decirle que se deben arrepentir y recibir a Cristo. Y no estar diciéndole que se santifiquen porque no pueden ni quieren. La santificación es para los que han nacido de nuevo. Déjame llevarte a un punto. Quiero que pienses en el pecado que te domina. No le voy a poner nombre porque cada uno tiene un pecado diferente. No a todos se le inclina para un lado, todos tenemos pecados diferentes. Por eso te escandaliza tanto el pecado de tu hermano, porque es diferente al tuyo, pero al tuyo no te enoja tanto. No importa, quiero que pienses en el pecado ese que te domina. ¿Lo tenés? Yo también estoy pensando en el mío, ¿eh? Lo tengo, perfecto. Cada vez que pecas, ¿qué te pasa? Cuando ese pecado te domina, ¿qué sucede? ¿Te entristece? ¿Pierdes la paz con Dios? ¿Sí? ¿Dejas de ir a su presencia? También. ¿Estás muy triste? Sí. ¿Estás como pez que lo sacaron de su hábitat? Sí. Ese pecado muchas veces te abandona por un tiempo y vos crees que ya te abandonó, pero vuelve de vuelta y te vuelve a dominar y te vuelve a llevar para acá, para allá. Y vos decís,
Yo pensé que esto no venía más, vuelve a venir y te agobia y te pone mal y te pone triste, perdés ganas de congregarte, perdés ganas de adorarle, perdés ganas de leer la Biblia, perdés ganas de todo. Esto solamente le sucede a un creyente. Ahora, analiza tu pecado y hazte esta pregunta. ¿Por qué te sentís mal? ¿Por qué ese pecado que cometes te hace sentir mal? Porque te quiero decir que cometes muchísimos pecados, pero ninguno te afecta como ese. ¿Por qué? ¿Por qué ese pecado a Raúl lo afecta tanto y otros pecados no lo afectan tanto? Pero Raúl comete muchos pecados. Bien, ¿qué es lo que sucede en nuestro corazón? ¿No será que ese pecado nos quitó la paz que nosotros teníamos? ¿La alegría que nosotros teníamos? ¿Me quitó la comunión que yo tanto disfrutaba? ¿Me gustaba cuando ese pecado no me dominaba? Pero hay otros pecados por omisión que no te producen el mismo problema. ¿Sabes que hay pecados por omisión? ¿Sabes que es pecado no orar? Ahora te hago una pregunta. Si no oras, ¿te afecta igual que el pecado que te dominó? ¿Ese pecado grande? Si lees o no la Biblia, ¿te afecta lo mismo? Mirá que es pecado no leer las Escrituras. Es un mandamiento. Mirá que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente para guardar todo lo que está en la palabra. Pero no te afecta tanto. ¿Sabes por qué te afecta ese pecado que te domina? Porque te quita la paz, porque te quita la alegría, porque te cambia el humor. Porque ese pecado te afecta a ti, no a Dios. Eso es lo que tú sientes. Pero los pecados por omisión, que no conoces mejor a Dios, que no buscas a Dios en oración, que no tratas bien a sus hijos, eso no te afecta. Que murmuramos de otros, que mentimos, no lo vemos tan grave. ¿No será que en ese pecado tan grosero soy tan egoísta que estoy pensando en mí y no estoy pensando que he ofendido a un Dios santo? ¿No estás pensando que ofendiste a un Dios perfecto, un Dios limpio? Aún en ese pecado grosero seguís pensando en vos. Nunca te pusiste a pensar que ofendiste a un Dios grande, al cual ofendes todos los días cuando no orás, al cual ofendes todos los días cuando no lees las Escrituras y meditas en ellas, al cual ofendes todos los días cuando hablas mal de un hijo del Señor, al cual ofendes todos los días cuando murmuras de alguien, al cual ofendes todos los días cuando te quejas de la vida que tenés. Pero esos pecados ofendes a Dios y no te hacen poner mal. Pero los pecados que te dañan a vos, que te quitan la paz a vos, lo ves groseros. Todos los pecados son groseros porque ofendemos a un Dios santo. Hermanos, la santificación es sobrenatural, es de Dios y los medios son de Dios. Pero tú tienes la responsabilidad de buscar, de orar, de leer, de ver los medios de gracia que te ocurren, de relacionarte con los hijos de Dios para limpiarte. Son los hermanos los que te limpian, diciéndote, eso no es así, eso no es así, la palabra de Dios dice otra cosa, y vos te enojás porque no estás acostumbrado a que te digan las cosas. ¿No leíste que decía Romanos que somos de otro? ¿No leíste? Nuestros hermanos nos han enseñado, somos de otro, somos de Cristo. Y Cristo ha dejado a sus hijos para que sus hijos nos recuerden las Escrituras. Y cuando Raúl anda desordenado, es correcto y es justo que venga un hermano y me diga, Raúl, no estás andando conforme a las Escrituras. Raúl, no estás actuando conforme a las Escrituras. No tenés un matrimonio conforme a las Escrituras. Raúl, no tenés un vocabulario conforme a la Escritura. Es lo correcto. Pero no permites que nadie te corrija. Dios te ha llamado a un proceso de santificación. Solo Dios te habla. Mira que Dios dice un montón de cosas.
pero a Dios le obedecemos, decimos. Déjeme leerle del 9 al 13. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y a vos te molestaba mis palabras que dije que el que es carnal no es cristiano? El hermano Raúl dijo que el que es carnal no es cristiano. Las Escrituras lo dicen, hermano. Las Escrituras dicen, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué está diciendo? ¿Sabe qué está diciendo? Que en el proceso de santificación es el Espíritu Santo quien lo está limpiando. Y si alguien se comporta como el demonio en su interior y a nosotros nos vende que es el mejor, el Espíritu no está dentro de él, por ende no es de él. 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, hermanos, el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en nosotros. ¿Qué nos está queriendo decir el autor? ¿Y no tenemos poder para mortificar nuestros pecados? ¿No tenemos poder para disciplinarnos a leer las Escrituras? Ahora tengo una pregunta. ¿La limpieza viene por leer la Biblia? No. No. La limpieza viene de Dios. ¿Sabe cuántos leen la Biblia y saben la Biblia y no son limpiados porque no tienen el Espíritu Santo? ¿Porque no fueron regenerados? ¿Porque no fueron justificados? ¿Porque no fueron adoptados? Tenemos el Espíritu Santo que levantó al Señor Jesús de entre los muertos viviendo en nosotros. ¿Cómo no vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros? ¿No tiene el Espíritu Santo poder sobre nuestros deseos y tentaciones? No solo de ese pecado grosero que nos hace sentir sucios, y nos bajonea y nos tira, sino también el orar, el leer su palabra meditándola, el aplicarla a nuestra vida, despojándonos, como dice Hebreo, de todo peso y de pecado que nos asedia. Así que, hermanos, dice versículo 12, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ya no nos domina más. Hermanos, fuimos liberados. El Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos power para pelear. Tenemos poder de lo alto. ¿Qué, te crees que ese poder es solo para predicar? No, para mortificar tu pecado, para decirle que no a las tentaciones. Tienes poder de Dios para andar en santidad, para tener victoria, para ganar batallas. Lo que pasa es que todos estos atorrantes que predican mentiras han hecho que utilices el poder de Dios para tener una vida de riquezas, una vida sin enfermedades, una vida sin problemas, siempre riendo. No es verdad. El poder que hemos recibido es para pelear contra el pecado que mora en mí y no dejarlo que reine en mi vida. Alquiló una habitación en mi vida, pero no es dueño de toda la casa el pecado. Y un día seremos liberados para siempre cuando el Señor nos dé un cuerpo glorificado. Pero no tenemos que vivir como demonios. No tenemos que vivir así. Tenemos que vivir en santidad, en temor, en reverencia, siempre limpiándonos y diciéndole al Señor, límpiame, Señor. Como Pedro,
Límpiame la cabeza, todo, no importa, porque es el único que te puede limpiar. 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y vos me decís que un hermano carnal es un hermano medio. No. Los que viven en la carne van a morir, van a ser condenados, van a ir al infierno. Entendelo. Si vos les das rienda suelta a todas tus pasiones y no mortificás tu pecado, posiblemente no sos creyente. Entendelo. No quiero que vayas a un lugar de tormento, no quiero que seas condenado, no quiero. Te tenés que arrepentir, tenés que recibir a Jesús en tu corazón, en arrepentimiento y fe. Y si sos creyente, tenés que estar en el proceso de santificación, mortificando tu pecado, peleando tu batalla cada día. ¿O qué te crees que dijo Pablo cuando dijo he peleado la buena batalla? ¿A qué se refería? ¿A qué se refería? ¿Tuve una casa? ¿Me compré un auto? ¿A qué te crees que se está refiriendo el apóstol cuando dice he peleado la buena batalla? Ha peleado todos los días con el pecado. Ha peleado todos los días. Y encima le fue enviado un mensajero de Satanás. ¿Para qué? Para hacerlo más parecido a Jesús, para que no sea un soberbio, para que no sea un orgulloso. Dios utilizó el pecado que mora en él para mortificarlo, para que no sea orgulloso, para que siempre sea un apóstol humilde. Hermanos, el versículo 13 resume todo lo que hemos hablado. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Eso es los que viven en la carne y no conforme al Espíritu. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, el proceso de santificación en el cual Dios nos ha puesto es para matar todos los días a nuestro pecado. Debo luchar, debo pelear, debo esforzarme, pero no tengo mérito alguno en mi esfuerzo. Yo solo porque ahora estoy vivo, antes estaba muerto, no podía obedecer. Ahora Dios me dice congregaos, me congrego. Perdonen, perdono. Amen, amo. Oren, oro. Lean, leo. Pero no significa que porque yo lo hago me limpio. No, lo hago en obediencia, pero siempre dependo de que mi Dios me esté limpiando. La limpieza viene de Dios. La limpieza no viene por ti. Tú no puedes limpiarte. No es verdad. Solo Dios puede limpiar la manchita más chiquita. Es más, el Salmo dice, hazme recordar aún los pecados que me son ocultos, que ni yo sabía que estaban dentro de mí. Hermanos, cuánta soberbia hay en nuestro corazón. Creemos que la salvación la hemos ganado nosotros. Creemos que la santificación la podemos producir nosotros. Hermanos, es por el Espíritu Santo que debemos hacer morir las obras de la carne. Debemos decirle que no. Cada vez que la carne te pida alcohol, debes decirle que no. Ahora, ¿cómo lo hago, hermano Raúl? Cada vez que la carne te pide sexo, debes decirle que no. Fuera del matrimonio es pecado por donde se mire, nos ha enseñado nuestro Dios. Codiciar las cosas de este mundo, volverte un acumulador serial de cosas, es pecado. Comer de más es pecado. Tener malos pensamientos es pecado. Hermano, es necesario que vivas con una conciencia de pecado.
Nuestro Dios es muy santo. Los profetas le decían, eres muy limpio de ojos para ver la maldad, eres demasiado limpio. Isaías dijo, ¿qué voy a hacer? He visto un Dios demasiado santo. Nosotros estamos rodeados de nuestros pecados y encima tenemos el tupé de mirarle los pecados a los demás. Hermano, que Dios nos dé una conciencia de pecado para empezar a entender que Dios nos ha llamado a un proceso de limpieza, a practicar la vida que vamos a tener el día que seamos glorificados. No querer empezar a probar lo que se siente estar en santidad un día, una semana, un mes, 2 meses. No querés practicar un poquito lo que significa estar en santidad. ¿No querés sentir una probada del cielo acá en esta tierra cargada de pecado y de maldad? Pero hey, cristiano, estás vivo. Despertate. Vos tenés que apagar la tele. Sos vos que tenés que dejar de mirar la mujer de tu prójimo. ¿Qué querés, que baje un ángel? Sos vos que tenés que dejar de vivir para tu Dios trabajo y te olvidás de tu Dios. Sos vos que te tenés que presentar a Dios y decirle, Señor, límpiame, lávame. Yo lo único que puedo hacer es traer esto para que tú lo limpies. Pero tú no puedes limpiarte. No está en ti ese poder. Es el Espíritu Santo, es el que hace morir las obras de la carne en nuestra vida. Es el Espíritu Santo. Y viviremos. Hermanos, voy terminando. Quiero leerle Levítico 8. Levítico 8 dice así: habló Jehová a Moisés, diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó. Y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Luego puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo el urín y el tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y los santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y también lo hizo con los hijos de Aarón. Hermanos, Moisés recibió la misma orden de parte de Dios, de todo sacerdote que le iba a servir. Como dice el hermano Pedro, nosotros somos un real sacerdocio. A nosotros también Dios nos ha separado para que andemos con Él. Nos ha separado para que andemos en santidad. Y a todos nos lava con agua. A Dios no está contento con tu vida, como no está contento con la mía. Porque Él nos llamó a santificación. Él nos llamó a que no nos domine más el pecado. Y nosotros hemos dejado, y nos hemos dejado dominar por un montón de cosas. Y encima hemos hecho doctrinas, diciendo Dios me ama igual, Dios ama igual, Dios no le interesa cómo eres. No es verdad, a Dios sí le interesa cómo eres. Si no te hubiera dejado, te hubiera justificado y no hubiera hecho ningún proceso de santificación y te hubiera dejado bien sucio y dice, me gusta así como estás. Pero Dios no le gusta como estamos.
Él nos quiere limpiar. Hermano, yo te invito que si estás en la carne, no eres creyente. Por ende, busca a Jesucristo en oración, en arrepentimiento y fe. Y si eres creyente, tienes que estar en un proceso de santificación. Si cada día no te sientes un poquito más limpio, no porque tú hiciste algo, porque Dios está obrando en tu vida, bueno, vuelve al primer punto, replantea tu vida también. Pero si estás en un proceso de santificación y te estás limpiando y estás cerrando los ojos para no ver y te estás limpiando y estás orando y buscando las escrituras y orando y buscando los creyentes y andando en comunidad, buscando la iglesia, estás en buen camino. Pero recuerda, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.